minutos. Hay una situación de los trabajadores, los asistentes técnicos de atención primaria que están en unas condiciones complicadísimas, especialmente por accidentes, asaltos, golpes de calor, y todo eso ha llevado a que el SINAE demande a la Caja Costarricense del Seguro Social por esa situación. Los detalles de lo que está pasando y lo que ellos están denunciando los tienen Sharon Cascante hasta ahora. Qué pena, Sharon. Muy buenos días. Hola, buenos días, don Henry, buenos días, compañeros y amigos televidentes. Es una situación bastante compleja la que viven los más de 1.400 asistentes técnicos en salud que día a día tienen que cumplir con diversas funciones y exponerse a múltiples situaciones para poder cumplir con esta tarea que le ha encomendado la Caja Costarricense de Seguro Social. Dentro de los peligros a los que se exponen, ya bien lo decía don Henry, asaltos, golpes de calor, deshidratación y tantos otros problemas que podría generar más complicaciones para esta función tan importante que realizan los conocidos ATAPs y que no se está reconociendo con el pago de peligrosidad. Y esto es lo que llevó a que el SINAE, en representación de don Lenín Hernández, pueda y haya acudido al juzgado de trabajo para demandar a la Caja. Vamos a hablar con don Lenín para que nos amplíe esta situación de los ATAPs, que son, para aclararle a la población, aquellas personas que hacen las visitas domiciliarias, que llegan a las casas a colocar vacunas, a hacer la revisión de ficha técnica, entre otros. Don Lenín, buenos días. Cuéntenos de la situación que están viviendo estos ATAPs. Sí, muy buenos días, Sharon. Muy buenos días al estudio y al público que nos sintoniza. Efectivamente, el asistente técnico de atención primaria es ese funcionario que para nosotros es pilar fundamental de la seguridad social, porque hace las respectivas visitas domiciliares precisamente para detectar a la población y llevarle salud en términos generales a través de la vacunación y otros procesos de salud. Nuestra problemática hacia la institución es que efectivamente las condiciones de trabajo para ellos en muchas veces es adversa. Sea porque los lugares que tienen que visitar incluso tienen que ir con la fuerza pública o por las condiciones del terreno, la topología, el clima, les expone un riesgo inminente en su integridad física. Entonces, el primer punto que nosotros queremos acercarnos a la institución, y así lo hicimos desde hace un año, que no llegamos a buen puerto, era mejorar las condiciones laborales, mejorárselas. Ante esta imposibilidad de llegar a un buen acuerdo con la institución, precisamente para que a través de un verdadero programa de salud ocupacional se le diera ese respaldo, es que tuvimos que acudir a sede judicial para mejorar sus condiciones laborales, repito, y si no se le mejoran, pues que tenga ese reconocimiento económico por la peligrosidad. Tenemos casos de compañeras que han sufrido abusos deshonestos. Al momento de ingresar a una casa, han sufrido ese acoso. E incluso los compañeros hacen una gran labor cuando detectan violencia doméstica. Una vez que hacen la respectiva denuncia, han recibido incluso hasta amenazas. Para colocar en contexto la gran labor que hacen estas compañeras y compañeros de salvaguardar en forma integral la salud de las familias. Lenín, más de 2 millones de visitas realizaron estos ATAPs antes de la pandemia, y durante pandemia sabemos que en algunos casos también estuvieron haciendo visitas. ¿Qué representa también el que estos ATAPs, por ejemplo, se nieguen a dar este servicio, a dar esta atención por temor a alguna situación más violenta o más de riesgo? Sí, en primera instancia, efectivamente, el hacer estas visitas, millones de visitas a la población costarricense, eso significa llevar salud. Es más barato prevenir enfermedades que curarlas. Lo otro es que dentro de la gran labor que ellos han hecho con relación a este manejo de la pandemia, es que el ATAP no solamente ha estado vacunando, en este caso las vacunas para la inmunización a través del COVID-19, sino también las vacunas del esquema básico de vacunación. Si el ATAP por alguna razón deja de existir su labor, eso tendría un detenimiento en la salud de todos los costarricenses de forma increíble. Lógicamente la ATAP tiene esa convicción, esa mística, esa aptitud para trabajar con la población, que es lo que rebustece. Por eso mencioné anteriormente que la ATAP es el pilar fundamental de la salud,
porque su labor, que es de hormiga, que llega a lo largo y ancho del país, imaginemos en las zonas indígenas, allá en la cruz, en la frontera o en corredores, el ATAP hace esa labor. Pasan ríos, incluso hasta en caballos, para lograr localizar a la familia que se encuentra en el lugar más inhóspito del país. Ahí llega el ATAP. Pero sus condiciones laborales, repito, en los últimos años se ha descuidado, y a propósito de la pandemia, muchos de estos compañeros nos buscaron, no sé si ustedes se podrán recordar, aquel error humano donde el ATAP no colocó la vacuna, en donde fue satanizada la labor del ATAP. El colegio de enfermeras incluso ni tan siquiera lo estaba respaldando, cuando es un técnico formado por la Universidad de Costa Rica que está facultado para hacer esas labores y que no ha tenido el respaldo hasta el momento de la institución o en este caso algunas otras instituciones. Por eso nosotros le estamos respaldando en este momento. Don Henry, bueno, una labor bastante importante en el sistema de salud. Me dicen que tiene una consulta. Sí, es que, Sharon, solamente para concretar un poco y entender un poco, y entendiendo además la situación de quienes realizan este tipo de trabajos, pero para entender a don Lenin, ¿cómo se podría atender mejor? Porque es imposible entender, por ejemplo, que en las zonas de mucha inseguridad este trabajador de salud lleve un policía, por ejemplo, para que lo cuide. O en zonas muy apartadas la situación tiene que atenderse sí o sí. Ellos tienen que hacerlo, pues es su situación también. ¿Cómo mejorarles a ellos esa situación? Es decir, la exigencia puntual en torno a esa exigencia, ¿cuál es? Claro. Pregunta don Henry, bueno, es complicado, por ejemplo, darle un policía a cada TAP que los vigila en zonas de riesgo, o no hay cómo saber que en una casa los pueden, como usted decía, someter a algún tipo de violencia o algún tipo de abuso. ¿Cómo se protege o cuál es la exigencia que están pidiendo ustedes para mejorar esas condiciones? Sí, en algún momento nosotros estábamos en un proceso con el exgerente médico, precisamente para abordar esto de forma integral. Debería existir las coordinaciones necesarias con el Ministerio Público, por ejemplo, para realizar ese tipo de visitas. O incluso hay lugares en donde, por la condición de las familias, por ejemplo, lo observamos, hay muchos condominios en donde es casi materialmente imposible ingresar. Entonces se debe de ajustar el perfil de la TAP a las condiciones actuales. Si se va a hacer una visita, bueno, que se haga una visita colectiva, pero ese es un punto muy importante que me están preguntando. Esas coordinaciones también parten del hecho de que hay muy poco ATAP. Desde que se formó y se hicieron los respectivas EVAIS y clínicas, el aumento de este técnico es muy poco. En enfermería, para ponerlo en contexto, en los últimos 10 años han crecido solamente 774 plazas para enfermeros, auxiliares, asistentes y ATAPs. Entonces se necesita el recurso humano. Entonces, al no existir recurso humano, existe un recargo de funciones, y menos si no se hacen las coordinaciones. Por eso es que este personal está tan expuesto a todos esos tipos de labores en lugares muy vulnerables o de peligro. Una situación que definitivamente tiene que cambiar, compañeros, porque la figura de la TAP, como les decía, es aquella que visita a las personas en sus casas, que permite que llegue, por ejemplo, las vacunas, aquellas personas que no pueden ir a un centro de salud, el que permite que la caja tenga el control de sus asegurados y muchas otras funciones que sin ellos no se podrían realizar. Vuelvo con ustedes. Muy bien, Sharon, muchas gracias. Ya son las 6.